perder la sesión. licenciado. Bueno, entonces, mil disculpas aquí con la transmisión, pero el problema es que están haciendo una inspección técnica los de Tigo, dice, y entonces han estado trasteando ahí todas las conexiones en las casas, dice, y entonces ha habido problema con la conexión. Pero si ya me escuchan, quisiera de lleno entrar a la clase para no perder más tiempo, compañeros. Sí se escucha, licenciado. Bueno. Quisiera entonces agradecerles, estimados compañeros. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy especial que es lo relacionado a los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona. Acordémonos básicamente de que nosotros tenemos en el concepto de la libertad, específicamente en el artículo 4 de nuestra Constitución, el derecho a la igualdad y quisiera en todo caso hacer acopio también a lo que establece especialmente nuestra Constitución política, que el Estado garantiza, entre otras cosas, la vida, la seguridad y la libertad. Esa libertad que garantiza evidentemente nuestra Constitución, especialmente, está claramente recogida en nuestro Código Penal. ¿Cómo se desarrolla ese principio? Especialmente cuando estamos hablando de que nuestra Constitución desarrolla esos principios y el Código Penal, en este caso, los convierte en realidad. Así entonces, la máxima constitucional de que el Estado debe garantizar, entre otras cosas, la libertad, significa que el Estado debe crear entonces figuras delictivas que sancionen evidentemente la vulneración a ese derecho fundamental. Así entonces empezamos nosotros con que las personas son libres. La libertad evidentemente pues es un derecho fundamental que se garantizó en la Constitución política desde el momento en que se dio la Revolución Francesa en el siglo XVII aproximadamente, que fue cuando se da el gran movimiento para crear la Constitución política, que en ese entonces obviamente pues recoge especialmente esos derechos fundamentales. A partir de ahí, y nuestro texto constitucional evidentemente lo hace una realidad, entonces se establece claramente que es un derecho fundamental del ser humano. De ahí entonces que la libertad como tal sea uno de los más claros y más fundamentales derechos junto a la vida, porque de nada serviría tener vida si no hay libertad, y de nada serviría tener libertad si no existiría la vida como tal. Por lo tanto, ese principio de la libertad está íntimamente ligado al derecho a la vida. De esa cuenta, entonces, se considera un derecho fundamental. Dicho de esta manera, nuestra Constitución entonces garantiza ese derecho a la libertad especialmente. Y luego ese derecho a la libertad también se traduce en un derecho a la libertad de locomoción, a la libertad que tenemos de andar nosotros libremente en todo el territorio nacional y aún después de nuestras fronteras. Eso evidentemente pues es una máxima especial que está establecido en el artículo 27 de nuestra Constitución. Verifiquemos si efectivamente está en nuestra Constitución el derecho a la libertad de locomoción, por favor. Alguien que lo tenga a la mano, que lo pueda leer. Artículo 26, libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas por la ley. ¿Continúo? Ahí está bien. Si nos damos cuenta entonces, a través de este artículo 26, nuestra Constitución política garantiza, entre otras cosas, el derecho a movernos libremente en todo el territorio y fuera de él. Lo que hacíamos acotación justamente dentro de nuestra intervención
antes de la lectura de nuestro artículo en particular. Todo esto, estos dos conceptos, el derecho a la libertad y el derecho a la libertad de locomoción, tienen mucho que ver particularmente con el tema que vamos a desarrollar. ¿Por qué razón? Porque una vez nosotros tenemos garantizado por parte del Estado nuestra libertad, también tenemos garantizado y tenemos evidentemente ahí los artículos que nos hablan del derecho a la libertad, que es justamente el artículo en mención, el artículo 26, que es el derecho a la libertad de locomoción. Ese derecho a la libertad, el derecho a ser libres, el derecho de poder, esa libertad se manifiesta en diferentes formas. El derecho a la libertad a vivir en paz, el derecho a la libertad en vivir, en este caso, sin ser perseguido por nuestras opiniones, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad a una educación, el derecho a la libertad directamente de hacer todo lo que podamos hacer que no esté prohibido, tal y como lo dice el artículo 5 de la Constitución. Si lo vemos entonces, es una gama especialmente de derechos constitucionales, de derechos fundamentales, que nos abrigan particularmente a este bien jurídico tutelado. Pues esa libertad que tenemos, ese derecho a que tenemos nosotros por parte del Estado, a que se garantice especialmente, empieza materializándose a través de la creación de estos delitos, especialmente de los que nacen del título 4 y capítulo 1 de nuestro Código Penal, empezando especialmente por la figura del plagio o secuestro, siguiendo por, en este caso, cuando hablamos de la desaparición forzada, cuando hablamos en el caso directamente del delito de tortura, cuando hablamos de la desaparición forzada, el sometimiento a servidumbre, hablamos de la discriminación, cuando hablamos en particular de la trata de personas, de la remuneración por la trata de personas, la detención ilegal, cuando hablamos de sus circunstancias agravantes, por supuesto, hablamos de la aprehensión ilegal como tal. Hablamos del allanamiento de morada, de la sustracción de menores, de la coacción y amenazas. Estamos hablando de la violación y revelación de secretos, de la libertad de cultos y el sentimiento religioso. Todos estos derechos que estamos mencionando en particular son los que tienen que ver justamente con este bien jurídico tutelado. Pero parto de lo siguiente. Todos estos derechos fundamentales que hemos mencionado tienen una característica especial. Cuando aparece la noticia crímenes, es decir, cuando aparece el hecho criminal. Cuando aparece el hecho criminal, justamente aparece algo especial. Aparece justamente la intervención ya del derecho y del Estado. Justamente empezamos como la famosa serie esta ahorita de los Juegos del Calamar, porque resulta que la muñeca que sale en ese juego, en su vista, en sus ojos, tiene una cámara que básicamente busca, en este caso, y tiene un sensor que ubica el movimiento, y una vez ubicado el movimiento, ubica a la persona. Pues en un símil de esta situación suele pasar de que cuando aparece un hecho punible, un hecho criminal, inmediatamente aparece el ojo del Estado. Aparece el Estado y empieza a husmear de entre todos los ciudadanos quién podría ser el posible participante, el posible responsable de ese hecho criminal. Cuando empieza la búsqueda dentro de todo el conglomerado social, evidentemente que lo hacen en virtud de que hasta ese momento solo se tiene la noticia del aparecimiento de ese delito, pero no se tiene la certeza de quién sea. Entonces la búsqueda es entre todos los ciudadanos. Finalmente aparece Juan Pérez de los Palotes plenamente identificado por el Estado.
como el principal sospechoso de la posible comisión de ese hecho criminal. Entonces, cuando se logra detectar efectivamente al sospechoso, que en este caso será Juan Pérez de los Palotes, y estoy hablando de Juan Pérez de los Palotes ya como un ciudadano plenamente identificado del resto de la sociedad. Entonces, este Juan Pérez de los Palotes resulta de que, como todo ciudadano, tiene su derecho a la libertad, tiene su derecho a la libertad de locomoción. Sin embargo, cuando aparece la noticia crímenes y aparece que sea el posible responsable de ese hecho, entonces aparece en ese orden todo un andamiaje a su alrededor. Un andamiaje que empieza especialmente con la acción, especialmente del Estado a través, en este caso, el organismo judicial, que es uno de los poderes del Estado, empieza la actividad eminentemente de controlar efectivamente ese hecho punible. Y por supuesto que a través de la institución del Ministerio Público empieza la persecución penal. Esa persecución penal evidentemente puede desencadenar justamente en un acto de una orden de detención. Cuando efectivamente ya se ha detectado, hay indicios racionales suficientes, indicios racionales de criminalidad suficientes para pensar que Juan Pérez de los Palotes pudo ser la persona que en este caso resulte penalmente responsable de ese hecho criminal, entonces se encienden las alarmas. Y esas alarmas significan que el Estado debe ir tras él y particularmente lo hace a través, en este caso, de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil recibe entonces la orden del Estado de aprehender a Juan Pérez de los Palotes. Y cuando efectivamente eso sucede, entonces Juan Pérez de los Palotes, que gozaba de toda su libertad y especialmente de su libertad de locomoción, es inmediatamente aprehendido y, fíjense bien en este caso, restringido en su derecho fundamental a la libertad de locomoción. ¿Por qué razón? Porque se le conmina a que se presente ante un juez, que en este caso es el juez contralor de la investigación, y que se presente efectivamente para rendir su primera declaración, para empezar directamente con el debido proceso. Ante el aparecimiento, evidentemente, de esa orden de aprehensión, lo que se hace es obligar al sujeto a que vaya a un lugar al que él quizá nunca tenía pensado ir o simple y sencillamente no quería ir. Claro, esa orden es restrictiva a ese derecho fundamental, la libertad de locomoción. Y por supuesto que ante esa circunstancia, entonces, a Juan Pérez de los Palotes no le queda otra circunstancia más que comparecer directamente ante el juez. Fíjense que aquí estamos hablando ya de algo especial, en el sentido de que se está yendo sobre la voluntad del sujeto. ¿Por qué razón? Porque voluntariamente nosotros tenemos derecho a movilizarnos dentro del territorio nacional y fuera de él. Pero en este caso se nos está obligando a través de la orden de aprehensión a que comparezcamos a cierto lugar y ante cierta persona. En este caso, por supuesto, no vamos a querer, pero como es dentro del andamiaje jurídico que está permitido, en este caso, esa restricción a ese derecho fundamental. Esa es una primera forma. La segunda forma de restringir ese derecho a la locomoción es justamente cuando existe el delito flagrante. Cuando existe el delito flagrante, evidentemente la persona es detenida y puesta a disposición de un juez de lo penal. En ese orden, el sujeto, por supuesto, quiera o no, tendrá que ser restringido en su libertad, esa libertad de locomoción. ¿Por qué razón? Porque es llevado a una carceleta, en este caso, para que en todo momento esté a disposición ahí del juez. Y por supuesto, dentro del plazo inmediato de las 6 horas, se ha puesto a disposición y dentro de las 24 horas a más tardar rinda su primera declaración. Hasta ahí nosotros podemos darnos cuenta que hay dos formas de restringir ese derecho a la libertad de locomoción.
Uno, a través de una orden judicial, en este caso emanada de un juez penal, en este caso con todas las formalidades de ley. Y la otra es a través del delito flagrante. Con cualquiera de las dos formas, el sujeto es restringido en su derecho a la libertad de locomoción. Una vez y ante la presencia del juez, éste declarará, y óigase bien, si el delito lo permite y las circunstancias de no obstaculizar la investigación o del peligro de fuga no se den, en todo caso, el sujeto puede gozar, en este caso, de una libertad provisional. En este caso, las denominadas medidas sustitutivas que establece el artículo 164 del Código Procesal Penal. Si se le otorga una medida sustitutiva, cualquiera que sea, la más común es la caución económica, el sujeto queda, la persona queda sujeta, en este caso, al proceso penal, pero vuelve nuevamente a reintegrar, en este caso, ese derecho de locomoción. Y entonces puede seguir moviéndose sin ningún problema. Si el caso, óigase bien, amerita que este sujeto no pueda gozar de ese derecho de libertad de locomoción, entonces simple y sencillamente es obligado a estar dentro de una carceleta o dentro de un centro preventivo, en tanto que su proceso penal sigue su curso. Si observamos entonces, dentro del andamiaje propiamente jurídico, hay derechos fundamentales, el derecho a la libertad y el derecho a la libertad de locomoción. Y ese derecho a la libertad y el derecho a la libertad de locomoción pueden restringirse parcialmente a través, como les repito, con el aparecimiento de la noticia criminis, que sería en todo caso una orden judicial de aprehensión, una orden de detención y en todo caso el delito flagrante. En cualquiera de las circunstancias se velará el debido proceso, obviamente con todas las garantías que le corresponden a este sujeto, que sería el derecho a ser tratado como inocente hasta que no se pruebe en un proceso debido y justo, pues su debida culpabilidad. El derecho a un abogado defensor, que es el derecho de defensa establecido en el artículo 12 de nuestra Constitución. El derecho a un juicio justo, establecido también justamente ahí en el artículo 12 de la Constitución. El derecho a un juicio justo, el derecho a un debido proceso. Todo esto evidentemente se hace dentro de un marco eminentemente jurídico, dentro de un Estado de Derecho, con todas las garantías evidentemente que se le deben respetar al ciudadano como tal. Finalmente se lleva a proceso y pueden suceder dos cosas. En un juicio público continuo y contradictorio, un juicio oral continuo y contradictorio, puede determinarse en este caso que la persona es inocente y entonces se dictará una sentencia absolutoria y por supuesto esa restricción al derecho a la libertad de locomoción es restituida cuando se da su inmediata libertad. Por el contrario, si en el debido proceso, en el juicio oral, se determina que el sujeto es penalmente responsable, entonces se le dicta una sentencia condenatoria y se le envía a un centro de cumplimiento de pena, en este caso a las denominadas granjas penales de rehabilitación para los efectos del cumplimiento de la pena. Y por supuesto, agotados los recursos y finalmente queda firme la sentencia, empieza a cumplir su condena. Si observamos entonces ese derecho a la libertad ese derecho a la libertad y el derecho a la libertad de locomoción se ven restringidos solamente dentro de un Estado de Derecho ante una causal debidamente probada en un debido proceso con todas las garantías constitucionales en favor del detenido y solo así evidentemente se podrá restringir entonces el derecho a la libertad y el derecho a la libertad de locomoción. Estamos hablando entonces dentro del marco jurídico. ¿Qué es lo que importa entonces para el derecho penal? Importa al derecho penal que cuando se sale de ese marco jurídico,
Cuando se sale de ese marco jurídico previamente establecido por el Estado para restringir esas garantías constitucionales, esos derechos fundamentales de libertad y de libertad de locomoción, hay que entrar de lleno a proteger esos bienes jurídicos. Y entonces el Estado crea los delitos en particular que ya hicimos mención. Los delitos de plagio, secuestro, los delitos de desaparición forzada y especialmente dentro de este marco los demás delitos que ya mencionamos. Entonces, bajo ese concepto, todos los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad de la persona están evidentemente dentro de las posibilidades para los efectos de que el sujeto en un momento determinado pues pueda ver restringida ese derecho a la libertad y el derecho a la locomoción de una manera ilegal. Quiere decir entonces que el Estado está llamado especialmente a que proteja esos derechos fundamentales, especialmente con la creación de estos delitos en donde se garantice que cualquier persona, oigan, cualquier persona, en todo caso, asuma un rol en el que se restrinja ese derecho a la libertad y el derecho a la libertad de locomoción caiga evidentemente en la flagrante forma de comisión de un delito. De ahí entonces que es importante tomar en consideración por qué nuestro derecho penal sigue en este caso los principios del derecho constitucional. Voy a partir en estos delitos de lo que establece el artículo 203. Ubíquense especialmente en el artículo 203, que es la detención ilegal. Si ya lo tienen ahí ubicado, alguno que por favor me haga la compañía de poder leer. Artículo 203. Detenciones ilegales. La persona que encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien proporcionar el lugar para la ejecución de este delito. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, básicamente en este delito, en términos concretos, hay algo especial. Nuestra legislación habla y dice, la persona que encerrare, la persona significa que puede ser cualquier persona, ¿sí? El sujeto activo puede ser cualquier persona. Dice, que encerrare. El verbo encerrar, justamente, o detener, en este caso, a otro. Ese otro es evidentemente el sujeto pasivo, ¿ya? Entonces, los verbos rectores en este caso son justamente encerrar o detener. ¿Ya lo tienen ahí establecido? Si nos damos cuenta en este tipo penal en concreto, nuestra legislación no hace ningún acopio, ningún adorno más que el hecho de que un sujeto encierre o detenga a otro. Eso sería, en primer lugar, los elementos o los verbos rectores. ¿Cuál sería la intención? Privándolo de su libertad. Quiere decir que el hecho de encerrar o detener a otro sin ninguna causal, con solo el hecho de privarlo de su libertad, está cometiendo el delito. Quiere decir entonces que este delito de detención ilegal es justamente la figura tipo. Si ustedes se pueden dar cuenta, es la figura tipo. Es decir, de aquí se derivan los demás delitos que atentan contra la libertad de la persona. Indiscutiblemente que aquí es importante establecer los elementos materiales. El elemento material del hecho consiste en la actitud especialmente ilícita del sujeto activo de privar de la libertad al sujeto pasivo.
El segundo elemento es que lo realice, que es que prive esa libertad encerrando o deteniendo al sujeto pasivo. El elemento interno o elemento subjetivo, como también se le denomina, es la plena conciencia y voluntad que se tiene por parte del sujeto activo de privar de la libertad al sujeto pasivo. Si se dan cuenta entonces aquí, el tipo penal es sumamente sencillo. La materialidad entonces consiste en encerrar o detener de manera ilícita al sujeto pasivo. Evidentemente que aquí existe una plena conciencia y voluntad por parte del sujeto activo de realizar ese tipo. Lo que significa entonces que el delito, en términos concretos, es un delito doloso. El sujeto activo va a encerrar o va a detener, en este caso, a otro intencionalmente. Por lo tanto, el delito se considera de carácter permanente en la medida en que el delito permanece durante todo el tiempo y el espacio en que el sujeto pasivo se encuentre privado de su libertad. En este caso, el sujeto activo siempre debe ser un particular y el sujeto pasivo igualmente. Si nosotros nos damos cuenta, este delito de detención ilegal, entonces es la figura tipo porque de ahí se va a derivar que la persona, en todo caso, sea detenida. Y ya vamos entonces a regresar al artículo 201. Miren ustedes, ya ahí encontramos la figura del plagio o secuestro. ¿Ya lo tienen ahí ubicado? Si ustedes observan, en el artículo 201 habla del plagio o secuestro. Dice, a los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas, oigan, con el propósito de lograr rescate. Quiere decir entonces que a una persona, partiendo de la figura tipo, que es la detención ilegal, el sujeto activo, que es un particular, encierra o detiene a otro con el propósito de lograr rescate. Si se dan cuenta entonces, básicamente la detención ilegal es la figura tipo, porque se detiene o se encierra a otro de manera intencional. Ahora, si regresamos al plagio secuestro, ¿cuál sería la intención, en este caso, del sujeto activo? De privarlo de su libertad para lograr un rescate. Entonces, el delito de plagio o secuestro significa detener o encerrar a otra persona privándolo de su libertad con el propósito de lograr rescate. Y hasta ahí entendemos nosotros de que el propósito de lograr rescate evidentemente significa que usted será puesto en libertad a cambio de un pago pecuniario.
Evidentemente que ese hecho es lo que el Estado no puede permitir, que usted, siendo un ciudadano en donde la propia Constitución le garantice a usted su derecho de locomoción, su derecho a la libertad, y a no estar dentro de las causales que vimos, una orden judicial de detención o un delito flagrante, de ahí nadie tiene derecho a privarlo de su libertad. Y menos aún si es para lograr, en este caso, un pago. En todo caso, eso es lo que no puede permitir el Estado y por lo tanto lo considera delictivo y lo ha denominado plagio o secuestro. La otra modalidad por la cual se puede dar el plagio o secuestro es para que, estando usted detenido o encerrado, privado de su libertad, el propósito sea para que se dé un canje de personas. Es decir, se busca que usted sea liberado a cambio de que otra persona también sea liberada. El caso típico que se dio aquí en Guatemala hace unos años atrás fue cuando un grupo guerrillero secuestró a la señora Novela, la mamá de todos los Novela, una señora ancianita. La secuestraron y posteriormente el grupo guerrillero le pidió al gobierno de Guatemala que le diera a sus líderes que estaban presos a cambio de la libertad de la señora Novela. Y efectivamente se dio el canje de personas. Entonces el grupo guerrillero lo que hizo fue entregar a la señora y el Estado entregar a los guerrilleros que se encontraban privados de su libertad. Entonces se dio efectivamente ahí un canje de personas. Ahí, en el momento en que a la señora Novela la detienen, la encierran y la privan de su libertad, el propósito era precisamente para lograr el canje de personas. Dice, la otra modalidad dice, o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado. Obviamente, aquí pues estamos hablando de que el sujeto evidentemente jamás va a querer estar secuestrado, sin embargo, ellos lo retienen en contra de su voluntad, hasta no lograr su objetivo. Lo que sí está un poquito difícil y tiende directamente a ser motivo de análisis y crítica, especialmente de mi parte, es esta otra parte, o con cualquier otro propósito similar o igual. Esta parte final, lo considero altamente peligroso porque no está claro cuál es ese propósito similar o igual. Esto deja abierta la puerta para que un juez pueda interpretar a su sabor y antojo. Por ejemplo, si estuviésemos recibiendo clases presenciales y yo cierro la puerta, por ejemplo, y no dejo salir a nadie del salón, cualquiera podría decir de que yo estoy privándolo de su libertad con este párrafo, con cualquier otro propósito similar o igual. ¿Qué es lo que quiere decir el legislador o qué quiso decir el legislador cuando hizo este párrafo? Vaya usted a saber qué quiso decir. Lo que sí es cierto es que puede permitir al juez que arbitrariamente disponga él entonces de que el hecho de que yo haya cerrado la puerta y decirles que nadie salía hasta que no terminara la clase, pues podría ser constitutivo de un plagio o secuestro. Entonces aquí se vulnera el principio de legalidad y por supuesto se vulnera el principio de exclusión de analogía, porque se permite aún a los jueces crear figuras delictivas. Y por supuesto que en este caso deja abierta la puerta para que el juez pueda considerar que el hecho
justamente de que yo hubiese cerrado la puerta y prohibir que alguien saliera, podría ser constitutivo de un delito que atente contra la libertad y la libertad de locomoción en particular. La pena dice, se le aplicará la pena de muerte. Bueno, esta parte ya está fuera de aplicación, ¿ya? Y cuando esta no pueda ser impuesta, se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso, no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. Dice, a quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Bien, si lo vemos entonces a la luz particularmente de este delito en particular, entendemos básicamente de que la idea, aparte de que se encierra o se detiene a una persona intencionalmente con el propósito de privarlo de su libertad para lograr un rescate, para lograr un canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del sujeto o con cualquier otro propósito similar o igual. En todo caso, pues serían las causales por las cuales se estaría vulnerando la libertad y seguridad de la persona. Si nosotros observamos ya dentro de las demás formas que se derivan especialmente de este delito, miramos, por ejemplo, el que establece, en este caso, lo adicionado a este mismo artículo. Igualmente incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o le privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material en cualquier forma y medio. Será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma, se encuentre sometida a la voluntad de él o de los sujetos que le han aprehendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente por cualquier medio o forma y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Si lo vemos entonces, esta figura adquiere especial connotación también con lo adicionado en el artículo 201 bis, que es la desaparición forzada. Comete el delito de desaparición forzada. ¿Cuál es la desaparición forzada? Pues es cuando a una persona se le tiene privada de su libertad y en todo caso, óyase, se tiene la plena certeza, se tiene la plena certeza de que se encuentra ya en manos especialmente del Estado, se encuentra en manos del Estado o en poder del Estado y esta persona se desaparece físicamente y en todo caso, dice, con apoyo o la aquiescencia de autoridades del Estado. Lo que significa que si una persona, en términos concretos, se encuentra en poder de la Policía Nacional Civil, por ejemplo, y no es puesta a disposición de un juez competente, a sabiendas, porque nos consta de que esa persona se ha llevado a esa carceleta y posteriormente, en este caso, no se da cuenta de él, entonces el delito, además de una detención ilegal, concurre en un delito también con el de desaparición forzada. Quiere decir entonces que este delito parte inicialmente de que el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es un particular. Continúo.
privar en cualquier forma la libertad de una o más personas, oigan, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención. Quiere decir que en todo caso, el Estado puede reconocer y diga, sí, aquí lo tenemos, pero igualmente no lo entregue, ni lo ponga a disposición de un juez. Y en todo caso, posteriormente ya no dé cuenta de su paradero. Así como el funcionario o empleado público pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado. O sea, que tiene como principales actores, en este caso, a los cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional Civil. Pero también pueden ser los empleados o funcionarios públicos, los ministros, por ejemplo, los directores de la policía, que ordenen, mire el verbo rector, ordenar, autorizar o apoyar, en este caso, para tales acciones, o de la aquiescencia, es decir, el beneplácito, ¿ya? Para tales acciones. El segundo párrafo también dice, constituye delito de desaparición forzada la privación de libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político. En el primero existía móvil político, en este, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de un... Es decir, usted está manifestando, por ejemplo, la canasta básica, no es un acto político, pero está actuando en contra del Estado. En todo caso, le molesta y la policía lo aprende y se lo lleva. Y finalmente no da señales para él. Igualmente comete delito de desaparición forzada los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas. Es que este delito también lo pueden cometer particulares, en este caso, integrantes de grupos o bandas organizadas, con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas. El delito se considera continuado en tanto no se libere a la víctima. Es decir, que el delito es un delito permanente también. El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de 25 a 30 años. Dice, se impondrá, dice, la pena de muerte en lugar del máximo de prisión. Evidentemente, pues aquí ya no se aplica la pena de muerte por haber sido declarada inconstitucional. Entonces, si nosotros observamos, este delito de desaparición forzada tiene sus orígenes especialmente cuando se dio el conflicto armado interno en Guatemala. ¿Por qué razón? Porque existiendo un Estado de Derecho en donde una persona solamente podría ser detenida por las fuerzas de seguridad, por el Estado, o por, en este caso, por grupos, por el Estado, a través de una orden judicial, era detenida de manera ilegal, es decir, sin ninguna orden judicial, ya sea porque estaba tildada de ser un guerrillero, ahí el móvil político, o simple y sencillamente porque alguien venía y decía que era un colaborador de la guerrilla. Entonces también, aunque no fuera un móvil político, también se le detenía. Y esta misma acción realizaron los grupos subversivos en su momento, deteniendo obviamente a personas particulares. En este caso, entonces, aparece el delito de desaparición forzada, sancionando tanto al Estado como a los grupos, en este caso, insurgentes. Pero se extiende también a las bandas organizadas, en este caso al crimen organizado. El hecho, por ejemplo, de que un sujeto vaya, por ejemplo, por el territorio nacional de tránsito, podríamos decir, por ejemplo, una caravana de migrantes, y aparecen, por ejemplo, un grupo de narcotráfico, que son los que reclutan generalmente a estas personas y se lo llevan, obviamente están cometiendo evidentemente un delito de desaparición forzada, porque al final de cuentas ya no dan cuentas de esa persona, a sabiendas de que fueron esos grupos los que se lo llevaron en particular. Entonces, este delito en particular tiene su asidero especialmente cuando aparece el conflicto armado interno. Posterior al conflicto armado interno es cuando se da entonces el aparecimiento de este delito para evitar justamente
que tanto el Estado como los grupos guerrilleros y especialmente los grupos organizados pues desaparezcan a las personas privándolos de su libertad y de su libertad de locomoción sin ninguna causa. Aparece también adicionado en este caso al 201 el delito de tortura. Evidentemente aquí el sujeto activo puede ser cualquiera, dice quien por orden, con la autorización, el apoyo o quisiencia de las autoridades del Estado, inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella, de un tercero, información o confesión por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiera cometido o que persiga intimidar a una persona o por ese medio o a otras personas. Quiere decir que este delito, en términos concretos, lo que está haciendo eco es a la Convención Internacional de Trato, especialmente contra la tortura, porque ningún Estado está, en este caso, autorizado para utilizar y hacer vejámenes, especialmente en una persona, ya sea si este caso es precisamente para obtener una confesión, por ejemplo. Sería en todo caso algo que sería tipificable como delito de tortura. Igualmente cometen el delito de tortura los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo. Él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. Esto es importante porque está de una vez la legislación diciendo por qué delitos se van en este caso a juzgar, que sería por el delito de secuestro. No se consideran tortura las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden. Es decir, cuando un policía, por ejemplo, tiene que detener a una persona y éste se resiste. Entonces, cuando la policía hace uso de la fuerza para retenerlo, evidentemente no se debe tratar como un acto de tortura. Bien, luego aparece directamente ya la figura, especialmente del sometimiento a servidumbre, que aparece en el artículo 202. El sometimiento a servidumbre, dice, será reprimido con prisión de 2 a 10 años quien redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y a quienes la mantuvieren en ella. El delito de sometimiento a servidumbre es un típico delito de esclavitud. Es justamente aquí donde tiene su asidero especialmente este delito. No se puede tener esclavo a una persona privándolo de su libertad. En este caso, dice, quien redujere a una persona a servidumbre, es decir, a esclavitud o a una condición análoga. En ese orden, entonces, aparece también una forma de vulnerar el derecho a la libertad, especialmente de las personas. Aparece también el 202 bis, que es el delito de discriminación. Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada por motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho constitucionario de costumbre, de conformidad con la Constitución Política y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El hecho, por ejemplo, dice, quien por acción u omisión, dice, incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. Quiere decir que este delito, en términos concretos, simple y sencillamente no permite que una persona sea discriminada, especialmente por, en este caso, las razones que establece nuestra legislación. Dice, la pena se agravará en una tercera parte cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica. ¿Cuántos casos se han dado aquí en Guatemala, por ejemplo, que a personas con origen étnico, por ejemplo, no lo dejan entrar a un restaurante? En todo caso, ese es un típico delito de discriminación. Otra forma de discriminación también es, por ejemplo, como cuando se pone un anuncio en el periódico
y dice trabajo para personas mayores de edad, no mayores de 40 años. O sea, ese acto de no mayor de 40 años significa que las personas mayores de 40 años ya no son aptas, entonces, para ese trabajo. En todo caso, eso constituye un acto de discriminación. Pues en todo caso, seguimos analizando las figuras y por supuesto encontramos el delito de trata de personas. Este delito, en términos generales, inicialmente se llamó trata de blancas, porque es un delito en el que, en términos generales, constituye, en este caso, la captación, dice, el transporte, traslado y retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación. Cuando se encierra o se detiene, en este caso, a una persona, es la figura tipo. Se le priva de su libertad, en este caso, se le capta, se le traslada, se retiene, especialmente con fines de explotación. Esa explotación puede ser de cualquier naturaleza, pero tiene especialmente connotación cuando se da con propósitos sexuales. Este caso de delito de trata de personas en particular tiene su origen especialmente cuando en los tiempos remotos se daba justamente la captación de mujeres para ser explotadas sexualmente y se llamaba trata de blancas porque efectivamente la demanda era justamente de mujeres de color blanco. En todo caso, no querían morenas, no querían de ninguna naturaleza más que blancas, rubias. ¿Va? Posteriormente, este delito, en términos generales, es un delito que afecta a cualquier persona, porque inicialmente, si bien es cierto, eran precisamente mujeres para explotarlas sexualmente, posteriormente se amplió para que también fueran explotados los hombres. Es decir, que también con fines sexuales. Pero posteriormente este delito también ya abarcó a no solo a mujeres blancas, sino también a mujeres morenas, mujeres asiáticas, en este caso de distintas razas, etcétera. Y entonces ya el delito se transformó de trata de blancas, porque ya evidentemente la demanda fue en otra índole, y se configuró como trata de personas, entendiendo que este término es más amplio, evidentemente haciendo acopio especialmente a las distintas culturas y existencia de personas. Dice, quien cometa este delito será sancionado con prisión de 8 a 18 años y multa de 300,000 a 500,000 quetzales. En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento prestado por la víctima de trata de personas o por su representante legal. Para los fines del delito se trata del delito de trata de personas se entenderá como fin de explotación, la prostitución ajena, cualquier otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados. En este caso, pues podríamos pensar hasta la esclavitud, cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud o servidumbre, la laboral, en este caso, la mendicidad o cualquier otra forma, la venta de personas, la extracción y el tráfico de órganos y tejidos humanos. Encontramos también el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, en este caso con adopción irregular. Si lo vemos entonces a la luz particularmente de estos delitos, es importante tomar en consideración de que la idea fundamental es siempre sacar un lucro y en particular es sobre todo la idea de privar de la libertad a una persona con tales fines. Si lo observamos entonces, existen formas y circunstancias agravantes que se establecen en el artículo 204. Y por supuesto, esto es interesante a la luz, especialmente de esto. Si lo vemos ya en el artículo 205, aparece la aprehensión ilegal. Este delito en particular tiene una connotación especial. El sujeto activo del delito lo será siempre un particular. ¿Ya?
Miren que dice que fuera de los casos permitidos por la ley, aprehendiere a una persona, es decir, la detenga. ¿Con qué objeto? Para presentarla a la autoridad. Es decir, que la acción de detener a una persona es propia del Estado, a través, en este caso, de los cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional Civil. Se libra una orden de detención y se da orden directamente a la Policía Nacional para que ésta la haga efectiva. Ese es el procedimiento dentro del Estado de Derecho. Y solamente en este caso la policía puede ser el único que pueda, en este caso, detener a otra persona. La excepción a eso, y es una excepción que cae en un acto ilegal, es que un particular asuma el rol de policía, por ejemplo, para aprender a otro y presentarlo ante la autoridad. Esa es la figura en particular, que un particular asuma el rol de Policía Nacional Civil, por ejemplo, y que se dedique a detener personas para que en todo caso los presente a la autoridad. Esa es la figura en particular. Pero algo llama la atención aquí cuando dice, fuera de los casos permitidos por la ley. ¿Cuáles serán esos casos permitidos por la ley según ustedes, compañeros? Por principio, solo la Policía Nacional Civil puede aprender o detener a una persona y presentarlo ante un juez, por ejemplo, ante la propia policía. Pero si un particular asume ese rol, es delito. Sin embargo, la ley dice, fuera de los casos permitidos por la ley. O sea que hay casos en los que sí se le permite a un particular aprender a otro y presentarlo ante la autoridad. ¿Cuál sería esos dos casos? Y en lo que resta del tiempo vamos a analizar esto para dejar los demás delitos para una próxima sesión. Pero antes, analicemos cuáles serían esos casos permitidos por la ley. El Tal auxilio vez las, particular es prestar, ¿no? ¿Cuál? El auxilio que los particulares han de prestar. Sí, ese es uno. Perfecto. La conducción de personas. em, Ese que acaban de mencionar es justamente uno. Por ejemplo, el caso cuando se da una fuga, por ejemplo, se da una fuga de reos, ¿ya? Cuando se da una fuga de reos y en todo caso hay persecución, por ejemplo, de la policía y de pronto aparece un particular con su vehículo, ¿ya? Y el policía le pide, en este caso, que conduzca y que siga, por ejemplo, a tal carro que tiene a la vista porque ahí van unos reos escondidos y efectivamente les da alcance y la policía viene y los vuelve a aprehender. Eso sería un auxilio a la autoridad. Y ese asunto sí está permitido, porque es un particular que aprende a otro con la intención de presentarlo a la autoridad. Entonces, ese auxilio que se le presta a la autoridad sí está permitido. ¿Cuál sería el otro? ¿Cuál podría ser el otro, compañeros? Es el más fácil.
Ya lo mencionamos al principio de nuestra exposición aquí. Delito flagrante. Efectivamente. Cuando hay un delito flagrante, evidentemente la intervención de un particular para aprender a un sujeto y entregarlo a la autoridad es otra de las formas permitidas por la ley y que obviamente no hacen que la acción directamente de ese particular se convierta en delito, ¿ya? Entonces, los dos casos permitidos, en este caso dice, los casos permitidos por la ley serían el auxilio a la autoridad y el delito flagrante. Fuera de esos dos, cualquier acción que realice un particular que retenga a una persona con el fin de presentarlo a la autoridad está cometiendo el delito de aprehensión ilegal, ¿ya? Entonces, aquí queda claro de que ninguno puede arrogarse ninguna función que le corresponde única y exclusivamente al Estado. Si lo vemos entonces en la detención ilegal, dice, la persona que encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad. Aquí, la detención ilegal, el sujeto activo del delito, el particular, lo único que hace es encerrarlo o detenerlo con el fin, con el propósito de privarlo de su libertad. En la aprehensión ilegal, el sujeto detiene, lo priva de su libertad con el propósito o la intención de presentarlo a la autoridad. Entonces, en los dos casos, la detención y la aprehensión ilegal, pues evidentemente hay una sustancial diferencia, pero sigue siendo siempre la detención ilegal la figura tipo. En términos generales, estimados amigos, tal y como lo mencionamos al principio, dentro de un Estado de Derecho, solamente el Estado puede establecer las formas y los métodos, los medios por los cuales un ciudadano puede perder o ver restringido sus derechos fundamentales. De lo contrario, ninguna persona puede restringir o coartar o violar el derecho a la libertad y especialmente el derecho a la libertad de locomoción. En términos generales, cualquiera de las acciones que se cometan en función de lo que hemos establecido del artículo 201 hasta los delitos subsiguientes que hemos analizado, constituyen flagrantes delitos, particularmente de violación al derecho fundamental a la libertad y a la libertad de locomoción. En otras palabras, solo el Estado puede, a través de una orden de detención o de un caso de delito flagrante, poder restringir ese derecho y, en todo caso, limitarlo totalmente cuando la persona es enviada a prisión y, oigan, aún en contra de su voluntad, debe cumplir justamente con ese tiempo de no poder trasladarse de un lugar a otro porque hay una limitación, una restricción a su derecho a la locomoción. De lo contrario, todos somos libres, todos tenemos el derecho de movilizarnos dentro y fuera del territorio nacional. Todos somos libres de hacer lo que la ley no prohíbe. Derechos fundamentales que están garantizados en nuestra Constitución y que obviamente el derecho penal los recoge para que en todo caso no se vulnere esas garantías constitucionales. Y que en caso de vulnerarse, a través de esta forma, evidentemente que el Estado actúa, en este caso imponiendo una pena de prisión por el hecho de haber restringido o limitado, en todo caso, en cualquiera de estas formas, esos derechos fundamentales. Hasta aquí entonces la exposición en función del tiempo que nos agobia.
cuando son las 15:57, y por supuesto, atendiendo a que la gama de delitos se extiende a otros, como el caso del allanamiento de morada y la sustracción de menores, la coacción y las amenazas, que en términos concretos, pues constituyen otros delitos que atentan también contra la libertad individual de la persona. Dejaremos entonces para una próxima sesión el siguiente tema, que sería el allanamiento de morada y los delitos subsiguientes, como podrían ser la sustracción de menores y la coacción y amenazas. Por ahora, estimados compañeros, esto sería lo que tendríamos en agenda y lo que hemos desarrollado. Antes de dar por cerrada esta transmisión, siempre es mi costumbre preguntarles si tienen alguna duda o algún comentario al respecto. Tienen el uso de la palabra. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, fíjese que tengo una duda. Acá el bien jurídico tutelado entonces es la libertad. La libertad de las personas. Así es. Ok, muy fino, licenciado. A la hora. ¿Alguien más? ¿Alguna duda con el delito de plagio? ¿Alguna duda con la desaparición forzada? ¿Alguna duda con la tortura? ¿Alguna duda con la figura de la discriminación o de la aprehensión ilegal? ¿Alguna duda en particular? Solo tomen en consideración, por ejemplo, en la detención ilegal, que puede existir también la detención agravada, que se considera en el artículo 204. Dice, si el secuestro, plagio, encierro o detención dura más de 3 días. Si en la ejecución del delito mediare amenaza de muerte, trato cruel o infamante para la persona ofendida, trato cruel o infamante para la persona ofendida. Si el delito fuere cometido por más de 2 personas. Entonces, ahí encontramos las circunstancias agravantes de la detención ilegal. En todo caso, aquí podemos nosotros encuadrar en cualquiera directamente de estos hechos. Dice, si se recurra a violencia, en todo caso sería una forma agravada. Es importante entonces tomar en cuenta este párrafo también, este apartado de las circunstancias agravantes que se consideran en el artículo 204. Esto obviamente pues es aplicable especialmente a estos delitos en particular. Así es que con esto concluimos, estimados compañeros, dándole las gracias por su atención y por supuesto invitándolos para que el próximo día de clases nos enlacemos para seguir con el análisis de estos delitos en particular. Por ahora les agradezco mucho y les deseo una feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Hasta luego. Feliz tarde.